Recuérdate que estábamos este mes completo hablando sobre la fe. Justamente hemos tenido, ¿verdad?, los 6 testimonios. Habían 4 que tenían que ver, o 2 que tenían que ver con aptitudes. Antonio y Ramírez, fíjate que yo a nadie le dije dicta cosa, ¿ok? Eso salió solo. Entonces luego Nata y Eduardo fue como cosas de sentimientos, de cosas que tenían que romper adentro, ¿verdad? Vicios y ademanes. Y mira hoy como se juntaron 2 de sanidad, ¿ok? Es decir, que Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo, Dios sigue trabajando. Yo solamente tienes que confiar en Dios porque Dios lo va a hacer. Pero tienes que confiar. Ahora, 1 de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice: David se fue de allí, huyó a la cueva de Adulam. Diga, cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La familia entera, los amigos de David, fueron y se metieron a la cueva de Adulam junto con David. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Está ahí? Dice que se juntaron con él todos los afligidos. El verso que sigue, hermano, creo que es. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Aquí hay gente endeudada y afligida. Dice, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos los amargados también se juntaron con David en la cueva de Adulam. Y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Amén. Cierra tus ojitos ahí. Decimos: Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra. Oramos, Señor, para que seas tú sembrándola en los corazones. Oramos, Señor, para que seas tú desarrollándola. Y oramos para que seas tú dando fruto, Señor, dentro de cada vida de los que están aquí, al 60, al 30 o al 100 por 1, según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oye, el otro como dijo amén. Oye, fíjate, qué bonito este pasaje. Qué bonito este pasaje. Este pasaje muestra, ¿verdad?, que David tenía un momento de dificultad. Tenía un momento rubio de dificultad del rey David. Un tipo buen mozo, un tipo elegante, un tipo fuerte, un tipo valeroso. Tuvo un momento de dificultad y estaba siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo estaba carreleando, como diríamos, como carajito. Y David no encontró más refugio que meterse a la cueva de Adulam. Se metió a una cueva. Dígale al que está a tu lado: se metió a una cueva. Entonces allí, en medio de una crisis, David se transforma David se convierte en un líder de un grupo de personas. Para que ese grupo de personas, mira, tal vez vayan a matar o a pelear con Saúl, porque eran guerreros, porque eran valientes, porque eran gente adinerada, eran gente poderosa de todos los reinos que estaban en todo lugar. Vinieron reyes de Samaria, vinieron reyes de Egipto, vinieron reyes judíos, vinieron reyes de todos lados y se metieron con David, despojándose de todo su carruaje para meterse con David a una cueva. ¿Sí es que dice la Biblia? No. David estaba en medio de una crisis y se hizo líder en medio de esa cueva. Pero no fue de reyes, ni de gente adinerada, ni de gente con propósito, ni de gente de valor. Eran una balsa de rullido más que él. David estaba rodeado de gente amargada que fue dando gritos, con lágrimas en los ojos, con pegote de lagaña de la verde, con boquera, con gente que no se estaban bañando porque no tenían agua. David estaba rodeado en esa cueva con personas que tenían mala maña, con personas que tenían una situación peor o igual que la de él. David se metió en esa cueva con todo el que lo estaba correteando, el que tenía un problema en la sociedad, el ladrón, el delincuente, la prostituta, el fornicario. David se metió con un montón de gente en esa cueva. Gente amargada, gente endeudada y gente afligida. Cuánta lágrima, cuánto lloro metió todo el mundo en esa cueva.
En vez de decirle la cueva de Adulán, tenía que decir la cueva de la desgracia. Porque estaban todos los que tenían un problema metidos en la misma cueva. Pero dice ahí que David entonces se hizo líder de 400 hombres. Si él se hizo líder de 400, quiere decir que había un montón entonces de mujeres y niños. En una cueva, varón, donde no hay higiene, donde tenía que ir a hacer su necesidad atrás de una piedra, limpiarse como una túnica, donde no había agua, donde no había comida. Y eran más de 500, 600 personas metidas en una cueva, durmiendo donde sea, con ratones, cucarachas y 100 pies. Pero ahí Dios hizo líder a David de 400. 400 chorones, 400 mocosos. Pero ahí David se hizo líder de esos 400. Adulán quiere decir refugio. David, un tipo que había sido ungido, un capítulo, 2 capítulos antes, viene Dios y lo manda a ungir con el profeta Samuel. Úngeme este chamaquito, tú vas a ser rey de Israel. Y de repente David se encuentra en una cueva con todas las porqueritas o los que están correteando del reino. Está todo con David metido en una cueva. El que es ungido, Nancy, el que es rey de Israel, está David metido en una cueva con toda esa gente. Y Saúl atrás de él. Y Saúl atrás de él. Búsquenlo que lo voy a matar. Con furia, con rabia, le quemó la casa de la mamá y el papá. Le mataba la vaca, la oveja, donde quiera que respiraban que estaba David. Y el tipo iba detrás de David. Ese era Saúl. Y David en su desesperación entonces encontró esta cueva. Se metió ahí. Adulán, refugio. A veces Dios permite que nosotros tengamos momentos complicados, momentos difíciles, pero Dios en esos momentos difíciles no nos abandona. Dios en ese momento difícil no te deja sola. Así como le pasó a Jenny, o así como vimos a Lauri, en su proceso, en su momento, en sus cuevas, Dios estuvo ahí con ella, sin saber cómo iba a venir el recurso, la sanidad. Dios estuvo ahí con ella, porque Dios permite que cada momento que esté pasando en tu vida, tú lo aceptes, lo adoptes y te apartes para buscar su rostro. Alguien dígame. ¿Qué es lo que sucede, Mónica? Que cuando la gente tiene un proceso no va y se aparta para Dios. La gente necesita ese entretenerse. Por eso yo me quedo hasta la madrugada viendo una serie, porque yo necesito entretenerme antes de meterme. Entonces tú estás en medio de un proceso, pero en vez de meterte, tú lo que haces es entretenerte. El proceso sigue igual cuando se acaba el último capítulo de la serie que tú estás viendo. Y al otro día sencillamente tú no resolviste el proceso. Pero cuando tú te metes en la oración, Dios comienza a darte paz. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los que tienen pobreza de espíritu, porque ellos van a ver el rostro de Dios. Hay gente que debe de entender que no importa la condición que tú estés viviendo, si tú comienzas a caminar y te metes en la cueva donde el Señor quiere que tú estés, el Señor te va a ir a visitar dentro de esa misma cueva. Ay, Dios mío. Alguien debe de entender que el proceso que tú estás viviendo no es para que tú te entretengas solamente, sino para que busques el rostro de Dios. David, que era ungido, porque como dice el autor, pero yo soy cristiana, y como yo siendo cristiano ahora yo vengo para hacer este proceso. Como yo sirviéndote 3 años, Señor, un montón de días, 900, casi 1000 y pico de días, ¿verdad? 365 por 3, un montón de días hace eso. Como yo sirviéndote todos esos días, entonces ahora yo salgo y digo que estoy chueca. ¿Y cómo funciona eso? David era ungido, David fue elegido por el mismo Dios. Él dijo, óyeme, hay un chamaquito que está hecho conforme a mi corazón, úngeme a ese. Pero ese chamaquito lo que pasó fue mucho trabajo y tuvo que meterse a una cueva. Lo que pasa es que David tenía que ser procesado, tenía que entender que él no iba a depender de la corona, tenía que saber que él iba a depender de aquel que lleva, ay Dios mío, hay uno que lleva la corona, y David debía de entender y debía de comprender que la corona la llevaba el rey. Él sencillamente iba a llevar lo que era.
Hay gente que tiene que comenzar a entender que cada proceso que tú estés viviendo, aunque estés en los caminos, Dios lo va a permitir porque necesita que tú aprendas algo en medio de él. El tema es que el enemigo te va a comenzar a bombardear con ideas, con pensamientos, para desviarte de lo que Dios está diciendo de ti. La cueva en nuestra vida puede ser esa prueba, esas enfermedades, esos problemas financieros, esas emociones, pero Dios está presente en medio de ellas. Dile al que está a tu lado, Dios está presente en ellas, díselo. No importa la prueba que tú estés viviendo, si tú confías en el Dios que le estás sirviendo, tu prueba no es prueba, tu prueba es bendición. Ay, Dios mío, es que debe de haber gente aquí que se emocione viviendo en medio de la prueba. Hay gente que tiene que comenzar a ponerse como loco, diciendo: Señor, me gozo en medio de la prueba, me gozo en medio del proceso, porque este proceso me va a llevar a la bendición que yo te estaba pidiendo. Tú tienes que ser procesado para saber que cuando te llegue la bendición que tengas en la mano, tú vas a sacar provecho de ella. Tú no puedes recibir herencia si tú no estás para heredar. Tú no puedes recibir algo que tú estás esperando, ese carro que tú sueñas, cuando tú todavía no tienes licencia. Hay gente que está esperando la herencia, pero muchacho, tú todavía eres menor de edad para recibir herencia. Tú necesitas un tutor, necesitas avanzar y crecer. Entonces, cuando tú crezcas, vas a ir delante del juez, y aunque tú tengas 18 años, él te va a decir: espérate, te van a hacer un test psicológico para ver si tú calificas, si de verdad tienes la madurez para manejar la fortuna que te han dejado. Entonces a ti te tienen que hacer un test, y ese test va a determinar si tú estás cualificado o no estás cualificado. Hay gente que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y no está recibiendo porque sencillamente no ha tomado la decisión de encuevarse, no ha tomado la decisión de dejarse dirigir por Dios. Todavía sigue con el chismoteo, todavía sigue con la criticadera, todavía sigue con la quejadera, todavía sigue poniendo los perros y la excusa. Dios mío, pero no avanza, viene solamente a calentar. Hay gente que tiene que saber que Dios tiene que sacudirte, porque del asiento cómodo que David tenía en su casa, lo mandaron a sentarse en un peñón en una cueva. Pero era el peñón de la cueva que lo iba a llevar a sentarse en un trono, en un reino. Si tú no te pasas, no te separas de la silla acolchada y te montas en el piso de la cueva que tú estás viviendo, tú nunca vas a llegar al palacio. Es que hay gente que debe de entender que hay un proceso para tú llegar al palacio. Hay una dimensión para tú llegar al palacio, y eso te va a costar. Te va a costar. Te va a costar. Pero no te va a costar nada que te afecte. No te va a costar nada que te lastime. No te va a costar nada que te aleje. Te va a costar algo que te va a dimensionar. Y eso fue lo que entendió David. Lo segundo que te pudiera decir es que Dios va a traer a los necesitados juntamente contigo. Dios va a traer a los necesitados contigo. Dice que se juntaron con él los afligidos, los que estaban endeudados, los que hallaban amargura de espíritu, y todo el chueco se juntó ahí. David no estaba solo mucho tiempo. David no estuvo solo mucho tiempo. Dios a David le trajo un grupo de personas que también necesitaban lo que necesitaba David. Dios no solamente te va a poner a la persona que necesita igual que tú, o que tiene un dolor igual que tú, sino Dios te va a poner y te va a rodear de personas que tienen la misma necesidad de Jesucristo que tú tienes. Y esa necesidad, esos afligidos de corazón, son los que ven el rostro de Dios. Esos que son pobres del alma son los que ven el rostro de Dios. Esas personas que tienen deuda, que estaban bajo el yugo de la ley, son los que necesitan y tienen salvación. Entonces Dios no trajo gente a lo loco a donde David. Dios trajo personas ante David que también iban a depender del Dios de David. Entonces tú estás rodeado de personas que, aunque también tienen un problema, pero también tienen una necesidad. Tienen una situación, pero tienen una necesidad. Son yugos, aunque son gente de dos colores, de dos etnias diferentes sociales,
tienen algo en común, y es que están buscando al mismo Jesús. Entonces aquí David se rodeó de un grupo de personas, no estuvo solo por mucho tiempo. Y ese grupo de personas sencillamente tenían la misma necesidad. Personas marginadas, con corazones rotos, cargados de desesperanza, con muchos problemas. Y eso es lo que Dios usa. Dios usa en medio de la prueba para que otros también tengan esperanza. Dios te va a usar. Y dijo: ven a David, tú tienes problemas, ¿ok? Pero yo te comienzo a levantar. Métete en la cueva, estate tranquilo. Dura una temporada, porque David ya tenía una temporada en la cueva. David tenía una temporada metido en la cueva creyéndole a Dios, porque Dios le dijo una promesa. Y mientras David ya está en la cueva, Dios dijo: tranquilo David, ya tú estás curado. Sí, padre, ya yo estoy curado. Pues tranquilo, que te voy a mandar otro para que tú le ayudes a curarse. Damos por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces tú no puedes dar algo que tú no tienes, pero tú sí puedes dar algo que tú ya conseguiste. Y si tú lo conseguiste fue porque lo buscaste. Entonces si tú lo buscaste, ya tú lo tienes, ¿por qué tú no lo das? Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué te digo? Si tú estás aquí metido entre la cueva y Dios te preparó aquí en medio de la cueva, Dios te dice: óyeme, yo te voy a mandar un grupo, gente que también tiene problemas como tú, gente que también lo están buscando como a ti, pero a ti te están buscando un rey, a ellos lo están buscando un chivito gandojobo prestamista. Óyeme, ellos están afligidos porque supuestamente a ellos se quedaron sin casa, pero tú tienes que tener más aflicción porque a ti te queman la tuya completa. Óyeme, Dios que te procesó, pero ese proceso que ya tú has vivido y que ya tú lo tienes por listo, por hecho y por concluido, es para que tú vayas y ayudes a otro. No te quedes con el bizcocho, bebé, porque así no funciona. Óyeme, tú tienes que cuidar el espacio que tú tienes en tu cueva. Dios va a usar, mira que está a tu lado, Dios te va a usar para sanar a otros. Cuando tú escuchas que hay una gente que fue sana de alguna manera, entonces tú dices: pues Dios me puede sanar a mí también. Pero Dios me hizo preso domiciliario, como dijo Antonio, pues entonces yo también tengo que hacer preso domiciliario. Pero si Dios me cambió el carácter, como dijo Ramiro, pues entonces Dios también puede cambiarme el carácter a mí. Pero si Dios me quitó el vicio, como dijo Nata, pues entonces Dios puede también quitarme el vicio que yo tengo. Pero si Dios quitó el dolor del rechazo, como dijo Eduardo, entonces Dios también puede quitarme el dolor. Dios lo puede hacer. Y tú te vas a rodear con mucha gente en el camino que tienen algún tipo de problema, que están metidos en una cueva. Tú tal vez estás metido en la cueva, pero ellos tienen algo que tú no tienes. Tú tienes la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Wow. Hay gente que todavía no ha llegado al nivel de tener la gracia y la unción del Espíritu Santo, pero ya Dios te dio la gracia y te dio la unción del Espíritu Santo. Por consiguiente, tú no te tienes que dar un poquito de lo que ya tú tienes. Tú no tienes que comenzar a hablar mucho y que: ay, déjame ver la palabra que está diciendo Juan Carlos Harrigan. Óyeme, no es la palabra de Harrigan la que van a levantar esa vida, son las palabras que tú sueltes de tu boca. Tienes que creer en lo que Dios ya ha dicho de ti. Alguien dígame. La iglesia es ese refugio donde vienen los quebrantados, los endurecidos, los endemoniados, los charlatanes, los frescos, los atrevidos. Es la iglesia. Y aquí estamos, ¿para qué? Para sanar, para restaurar, para ayudar. ¿Por qué? Porque también, como David, nosotros tenemos un rey que se llama Jesucristo. Y es el rey que nos ayudó muchas veces, que cargó con nuestras enfermedades, que cargó con el peso que traíamos. Aquí todos vinimos así, fue arrastrándonos, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú tenías un yugo que era muy pesado y el Señor comenzó y te dijo: carga con mi yugo porque es más ligero, y esa carga que tú creías yo te la voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien diga: gloria a Dios. Dile que está a tu lado: mantén tu espacio dentro de la cueva. En este contexto tú no tienes que salir corriendo de la cueva. Mantente ahí hasta que de tu cueva tú salgas sano. Señores, tienen que buscar espacio para buscar a Dios. Porque estamos queriendo buscar a Dios solamente cuando estamos en iglesia.
Orando cuando estamos fregando. Oramos cuando estamos caminando, cuando estamos en el carro, o cuando estamos bañando. Bien, comunión. Diga comunión. Pero Dios necesita entregarte cosas en la intimidad. Y para tener intimidad, usted tiene que apartarse. Apartarse. Aquí a nadie lo hicieron en una plaza pública o en una guagua. A nadie lo hicieron en una guagua. A todos lo hicieron en un cuarto con una intimidad. Así fue que lo hicieron a usted. Así vio usted el mundo. No fue la cigüeña. A usted fue en un espacio íntimo donde lo desarrollaron. Porque en la intimidad es que se gestan las bendiciones. Usted no puede salir embarazado si usted anda en una guagua. Padre, en el nombre de Jesucristo, y todo el Señor activo. Ok, comunión. Usted va hablando con la esposa. Mi amada, estoy aquí en la guagua, ¿qué tengo aquello? ¿Qué tú tienes? Ay, yo no, yo estoy linda, yo fui al Salomón, ¿y dónde vamos? O sea, usted tiene comunión. Pero para tener intimidad, usted ya tiene todas sus cosas sazonadas. Esa es para pareja, ¿verdad? Que tengo que dejar. Claro, esa es para la de pareja, para que vean. Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces usted va y tiene intimidad, pero de eso se trata. Tenemos comunión con Dios. Y luego, en la comunión lo que prepara es la intimidad. Prepare su cueva. O usted cuando tiene intimidad, toda la ropa que lavó, la tiene en la cama. Y tiene, no, en el piso, no. La vacinilla con un gajo miado, no. Usted limpia, adecua. Y si está muy enamorado, pone flores y echa aroma. Para que el momento sea precioso, inolvidable. Entonces a Dios no. No, yo, Señor, embarázame de un milagro, orando 2 minutos. Usted no quiere salir de ahí 2 minutos. Abusador, charlatán. Oh. Pero con Dios sí. Porque Dios quiere chulo. No. Si usted dedica un tiempo para estar con una pareja X, entonces dedica un tiempo X para estar con Dios. ¿Por qué? Porque el mejor milagro te lo va a dar Dios. El mejor embarazo lo vas a tener tú con Dios. Es que Dios es el rey de todas las cosas. A mí no me vengas tú a decir que tú vas sencillamente a recibir solamente si tú le estás dedicando pedacitos de tu tiempo mientras estás haciendo algo más con Dios. Usted tiene que dedicar un tiempo de calidad a aquel que te lo ha dado todo. Usted tiene que depender un tiempo de calidad a aquel que está luchando y velando. Ay, Dios mío, dile al que está velando, eso es para ti. Gente que no está orando, y lo que está orando, lo está orando acotado. Acotado están orando. Cuando usted ora acotado, Dios se tapa los oídos para ni escucharlo. Porque Dios dice, Jesucristo lo voy a explotar porque estoy orando acotado. Después de lo que yo hice por ese sinvergüenza, esa charlatana, oye, orando acotado. Pero mientras tenía el proceso, siempre estaba de rodillas y dice Jesús, mételo en el proceso otra vez. Gente que no sale del proceso. Gente que no, porque no están aprendiendo. Y hay que meterlo en el proceso. Usted tiene que comenzar a valorar los tiempos de Dios. Dedícale un tiempo a Dios. Limpie el espacio del Señor. Saque 30 minutos por amor a Cristo. Porque no vamos a ser llenos si no buscamos aquel que llene. No hay manera. Por ejemplo, habían unas flores en la casa del martes, famoso martes amarillo, ¿verdad? Pasó a ser creyendo de ellos. La mata, las flores, muy linda. Sí, el martes la cosa hay que hacer con las flores amarillas. Está el martes, las flores. Me bonita, nada, así, ramito de flores. Ok, como 2,000 pesos de debe dotar, saco tiempo. Y lo veo hoy, ahorita ahí, en una cubeta, seca como un bacalao. Seca como un bacalao. Y yo, ¿qué fue? Y la muevo, yo no sé. Estoy de lima. Yo digo, wow, mira cómo es la vida. Las flores estaban lindas hace 2 días. Con tantos cuartos.
hace 2 días. También hace 2 días. Pero al estar despegada del pámpano, de la mata, de la tierra, de la vitamina, se secó. No importa lo bonito que tú te veas ahora mismo como tú estás. Si tú estás despegado de la fuente, te vas a secar como esa flor. Si no te alimentas, y oye esto, la flor se metió en agua, pero aún así se secó. La flor se puso en sombra, pero aún así se secó. La flor era bella, pero aún así se secó. Porque no importa lo bello que tú te, lo bonito que tú hables, lo que tú te asientas, si tú estás fuera y lejos de la corriente, de la chequina, de aquel que hace. Si tú no te pegas de la mata, entonces la vitamina que te da el tronco no te va a llegar, y por eso hay gente que está cerca dentro de la iglesia. Dios mío. Por eso hay gente que no está sintiendo, porque está dentro de la iglesia, está bonito. ¿Por qué? Porque tú todavía tienes gracia y tienes bendición, pero te está volviendo insípido, se te está quitando el deseo de orar, se te está quitando el deseo de leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque te está alejando de la fuente. Tú dices, y tú ves a la gente orando y leyendo, y dices, yo lo quiero hacer, pero tú lo puedes hacer, no lo haces porque te está secando. Todavía tienes rama, todavía tienes florecita, pero cuando tú lo mueves, te estás dando cuenta tú mismo que está seco. Entonces, y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Porque todavía yo tengo rama, lo que pasa es que tú estás seco. Hay cosas que no te están llegando, que no te están fluyendo al cerebro. Lo que pasa es que te está secando. Pero yo me metí en el agua, pero te está secando. Porque no se trata de meterse un agua estancada. Tú tienes que estar en el agua que ríe, que corre. Tú eres un río de agua viva, no una cubeta con un chorro de... ¡Ay, Dios mío! Hay gente que tiene que entender que fuera de Él nada somos, que fuera de su gracia nada somos. Esto no se trata de verlo bonito, hablar bonito. Esto se trata de estar conectado con la fuente. Mira que está a tu lado, conéctate. A menos, ¿verdad? Que tú seas una flor plástica, que también es un problema. Porque también está la misma rosa en la casa, pero de mentira, de la plástica. Esa está muy bonita. Esa no se seca. Esa no necesita agua llena. Y ella está frondosa, pega en un espejo, pero no tiene vida. Dios mío. Óyeme, la flor está muy bonita. Tú la estás viendo ahí y tú dices, wow, pero qué bella se ve, pero no tiene vida. ¿Sabe por qué? Porque no está conectada en la fuente. Nadie que esté fuera de la fuente puede tener vida. Nada que pueda estar fuera de la fuente puede comenzar a producir fruto. El fruto, la vid, viene de estar. Ay. Hay gente que tiene que salir de aquí conectado y convencido que no es lo que yo hago ni lo que digo, es lo que diga Él y es lo que me diga Él. Porque no se trata solamente de ser cristiano por un momento. Se trata que nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. No podemos pretender que sea ninguna de las dos flores van a dar un fruto. Ninguna de las dos dará un fruto. La que está en la cubeta, en el cubo, pasado mañana hay que tirar a la basura, porque se secó. 4 o 5 días duró después que le cortaron el tallo. Tú puedes durar una temporada más porque tú tienes, ¿verdad?, otra formación. Puedes durar una temporada más, pero si no te acercas pronto a la fuente te vas a secar en el camino. Pero las otras rosas nunca van a dar fruto, porque por más bonitas que estén son plásticas. Dice la palabra, muchos dirán Señor, Señor, pero nunca verán mi rosa. Y cuando yo lo vea, le voy a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Pero ven acá, Señor, yo nunca hice maldad. Claro, la Biblia dice que si tú no eres amigo mío, eres enemigo mío. Tú eres un hacedor de maldad, porque cuántas veces tú estuviste ahí, yo te llamé y tú no me hiciste caso. No puedes dar fruto. Vas a estar seco, vas a estar en un espejo solamente guindando. No vas a dar fruto. No te vas a reproducir en otro. Tú de esa flor plástica no puedes sacar otra flor y dársela.
a otra persona, porque no para, no da fruto, está seco. La que está seca sencillamente está muerta, hay que botarla, está seca. Solamente podemos dar frutos si estamos conectados a la fuente. Para tú poder dar un fruto tienes que estar conectado a la fuente. Para tú poder dar un fruto tienes que estar conectado a la fuente. Y es que no podemos dar el fruto si no estamos conectados. Eso es algo que tienen que tener los hombres y las mujeres de Dios. La conexión de Dios. Meterse con Él. Al apartarse para Él, la gente va a hablar, la gente va a criticar, la gente va a murmurar, pero hay algo que tú sabes que está pasando en medio de esa búsqueda, y es que en medio del encierro tú te topas con el Dios vivo, es que en medio del encierro tú te topas con el Dios de Israel, es que en medio del desierto ruge el león de la tribu de Judá, y no hay espíritu malo que pueda venir sobre ti, porque tú sabes lo que estás buscando, aunque los de afuera te están viendo trancada y digan qué tanto es lo que hace y qué tanto es lo que dice. Lo que pasa es que no saben que un día en su presencia es mejor que 1000 fuera de ella. Ay, Dios mío. Siéntate un momentito. Entonces, ya para terminar, dice la parte 3 de este verso, dice: y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Lo que comenzó como un grupo de personas en crisis, escucha, un grupo de personas rotas, destruía y acababa con la gaña y con los zapatos rotos. Lo que comenzó como un grupo de personas en crisis se convirtió en el ejército de David. Tú llegaste roto en la iglesia. Déjame decirte que tú tienes la primera característica para transformarte en un guerrero. Tú llegaste afligido, tienes la primera característica de ser una guerrera. Tú llegaste con deuda porque hay gente persiguiéndote, Satanás persiguiéndote por los favores del pasado. Estás preparado para guerrear. Estás preparado para llenarte. Estás preparado para comenzar a seguir caminando. Dios transformó a estos hombres, haciéndolos valientes, haciéndolos valientes guerreros, que más tarde serían conocidos como los valientes de David. Había un grupo de personas que eran los valientes de David. Y esos valientes de David no le tenían miedo a nadie. Si el diablo salía, el diablo se comían con yuca y con batata. Esos tigres no tenían miedo. Pero ¿de dónde vienen? De los marginados. Por eso Jesús dijo: yo cojo lo vil y lo menesteroso, aquello que la gente rechaza es lo que yo necesito. Quiere decir que si tú te sentías vil y menospreciado, ay Dios mío, a ti que Dios te necesita. Tú estás en la fila del ejército del cielo. Ya tú no eres lo que tú eras, ya tú eres lo que Dios ha dicho. Hay gente que comenzó a caminar en un ejército y a ti te están armando. Dile al que está a tu lado: saca tu espada cuando haga falta. Gente que sabe, gente que conoce, gente que ha escuchado. No, porque no es contra humanos, no es contra carne ni sangre, sino es contra y comienzan a hablar toda esa burundanga. Pero entonces cuando le llega el proceso, lo primero que se acubachan son ellos. Pero ven acá, tú no dijiste que no es contra carne ni sangre. ¿Cómo si no es contra carne? Yo estoy peleando con la hermanita. Pero tú misma no dijiste, criatura del cielo, que no es contra carne ni sangre. Si tu hermanita se viró como una media, reprende al demonio que está atrás, porque para eso dice la palabra que tú tienes. Óyeme, pero que yo tengo una espada, que yo tengo una armadura. Pero entonces cuando la hermanita comienza a botar candela, porque él es más floja, entonces tú te metes y arremetes contra la hermana. Pero tú estás diciendo que hay que mirar para atrás. Están diciendo que tú tienes que mirar el espíritu que está atrás. Entonces, ¿por qué tú te estás afanando por lo que está diciendo el que está delante? ¿Por qué tú te dejas maltratar de lo que está diciendo el que está delante? Pero si tu lucha no es contra carne, si tu lucha no es contra gente, entonces ¿por qué caray tú le estás haciendo caso a tanto a la gente? ¿Por qué tú comienzas a hablar? Y es que tú tienes que entender que si tú quieres que la chequina de Dios, cuando vengan a hacerte frente, métete con el que está detrás de la gente. Matrimonio desbaratado porque estamos viendo al esposo. Matrimonio despañangado porque estamos viendo al esposo. Los hijos descarriados porque no podemos controlar ni siquiera nuestra boca.
No, pero yo tengo poder y dominio. Poder y dominio de decir más mala palabra que tus hijos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Si ya tú eres parte de los valientes del Señor, son gente que no se doblan, son gente que no se asustan, son gente que no se amedrentan. Eran marginados, endeudados y amargados, como tú y yo llegamos a la iglesia un día. Con las 40 hembritas llegamos. Pero hoy somos libres, hoy somos sanos, hoy tenemos vida, hoy tenemos autoridad. Y cuando abrimos la boca, el demonio tiene que salir corriendo. Pero para eso tú tienes que entender que tú eres parte del ejército del rey. Que eso, dile al que está a tu lado, tú eres parte de un ejército. Dile. Ay, santo. De los 400 hombres que estaban tullidos, salieron los 300 valientes de David. Tú el que escuchaba de los valientes de David salía huyendo. A veces David estaba en el comedor y decía, David, viene los valientes. Y David se paraba y decía, ay, espérate que son los míos. Porque eran gente que tenían una gracia y una unción tremenda. Hubo un tipo que tenía una lanza, no recuerdo el nombre, que él solo mató 200 y pico de gente con una lanza. El que se metía con un valiente de David tenía problemas. Tenía una situación. Pero entonces, ¿cómo va a ser si nosotros somos los valientes, Ramírez? Entonces le tenemos miedo a todo el mundazo. Estamos orando en una funda y no embalamos porque el diablo se metió a la casa. Pero en una funda, muchacho, que está sonando. Quédate orando, sí, y reprende. Métete en oración. Tenemos un problema, no tenemos para pagar, entonces estamos buscando todos los prestamistas. Fulano, tú tienes el teléfono, fulanito, pero por hora. Yo estoy orando para que Dios me dé el teléfono, para que yo cuando llegue pueda pagar el teléfono del prestamista. Óyeme. Tengo una situación seria, un problema. Tengo un problema en mi casa. No como yo lo resolvía bebiendo. Cualquiera se bebe un traguito para resolver el tema, para ver si fluyo, bebiendo en un colmadón. Entonces, pero ¿dónde está la palabra que se te ha filtrado y que Dios te ha jalado? Si desde que tú tienes un problema tú vuelves atrás. Tú dices, no, déjame volver a lo que yo hacía. Si tú eres una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer, tú no puedes volver para atrás. Tú tienes que caminar para adelante, porque tú eres un soldado, porque tú eres un guerrero, o tú vas embriagado de Roma hoy. Los borrachos son los que caminan así, pero los guerreros levantan la mano y comienzan a marchar. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se levante en mi casa, en mis hijos, con mi finanza ahora, ay. Es que hay gente que tiene que meterse bajo la chequina y la autoridad de Dios. Mira que está claro, tú eres un guerrero, dile, para que se lo crea. Mira, Dios no nos recibe en nuestra debilidad. Dios no nos recibe en nuestra debilidad, sino que nos transforma y nos da propósito. Tú llegas con la debilidad y Dios dice, ok, espérate. Tú estás ahí, tú tienes tu debilidad y tu cuestión, pero ahora yo te voy a cambiar eso. Porque Dios no te manda a la guerra hasta que tú no estás listo. Entonces, esa es otra que uno dice, Dios no me da carga que yo no pueda soportar. Si yo estoy pasando esto, no es porque yo lo puedo soportar. Pero ¿y por qué tú lloras tanto si tú la puedes soportar la carga? Tú no sabes que cuando tú, ok, Dios te recibió, pero Él hasta que tú no estés listo y preparado, Él no te va a mandar. Porque Él te va a cuidar. Él te va a meter a la cueva para formarte, para instruirte, para dirigirte y para darte propósito. David se formó en esa cueva, duró una temporada larga en la cueva. Porque tú necesitas saber que en tiempo de crisis, si buscas a Dios, encuentras tu llamado. Puede bajar la luz, mayor. En tiempos de crisis, si buscas a Dios, te conectas con tu propósito. Pero cuando estamos en la crisis, nos agregamos o nos arrimamos a cualquier árbol.
sin darnos cuenta que hay muchos árboles que tienen unas hormiguitas que te pican y te dan roncha. Hay unas matas ahí que tienen unas pullitas que si tú te tiras la mata creyendo que también te pullan. Hay una mata que tienen unos ácaros que si te caen encima te comen y te dan piojo. Se arriman a cualquier sombra de que están en crisis y se olvidan del Dios que le están sirviendo. Es importante que tú entiendas la fuerza que tiene Dios. David se juntó con los fracasados, los marginados, con todo el débil, con todo el que no funcionaba en el reino. Y esa fue la gente que Dios le dijo, querida, esta son la gente que van a reconocer lo que yo voy a hacer con ellos. Por eso es que tú tienes que tener un corazón agradecido como David y gozarte todo lo que tienes, todo lo que portas, todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado. El mundo te puede ver como un fracasado, pero Dios no ve el fracaso en ti, sino ve que Dios está viendo la materia prima para realizar un milagro cada vez que tú le clamas. Wow, tremendo. La gente puede ver un fracaso, pero Dios está viendo la materia prima para realizar una obra. Él está viendo el barro para formar una escultura. Y aunque el mundo te esté viendo de una manera, ya Dios te ha visto de otra. Por eso es que los procesos en nuestra vida hacen que nosotros salgamos más fuertes, hacen que nosotros salgamos más ligeros, hacen que nosotros salgamos más seguros. Porque así estuvo David, asustado, con temor, no sabía por dónde caminar, pero encontró un camino y encontró una cueva, y en esa cueva sencillamente se arrodillaba y buscaba de Dios. Y mientras él buscaba de Dios, Dios comenzaba a buscar personas que tenían una condición, pero que también necesitaban a Dios. Y la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy ahí. Wow. Entonces Dios sabía que David necesitaba gente que orara igual que él, que David necesitaba gente que clamara igual que él, que David necesitaba gente que le creyera igual que él. Entonces cuando ese grupito de gente se formó, ya no le decían los marginados, le decían los valientes. Ya la gente no te va a ver como lo que tú eras, te va a ver como lo que Dios dijo que tú eres. Ya la gente no te va a ver como aquel, y no te va a recordar, óyeme, la gente no te va a recordar como aquel que mató al egipcio y que se fue del palacio para Madián. La gente te va a recordar como aquel que subió la montaña y bajó con el rostro resplandeciente. La gente te va a recordar como aquel que vino y tiró un báculo y abrió el mar en 2. La gente te va a recordar como aquel que Dios usó para traer bendición al pueblo de Israel. La gente te va a ver a ti como aquel que lleva una palabra, como aquel que es portador de algo que Dios ha hecho y que ha dicho. Ponte de pie, ya terminamos ya. Y mantente ahí clamándole a Dios. ¿Estás quebrantado en este día? ¿Estás angustiado en esta noche? Acércate a Jesús, porque Jesús te dará descanso. Jesús te dará descanso. Así que si te sientes en la cueva, necesito que sepas que Dios está contigo. Si te sientes en la cueva, necesito que sepas que Dios está contigo. Dios te está llamando. Solamente tú tienes que dejar que Él te use. Solamente debes de dejar que Él te use. Deja que Él te use.